de estos hechos. Vamos a estar en un ratito entonces con esa información en directo desde la sede de la UDI. Vamos a cambiar completamente de tema. Este 12 de abril se va a realizar una nueva edición de la Maratón de Santiago y son miles las personas que ya se están preparando para estar en esa competencia. ¿Cuáles son las recomendaciones para poder llegar en plenas condiciones a este evento? Bueno, es algo que vamos a hablar a partir de ahora con Luis Vergara, deportólogo de la red Salud UC Christus. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Hola Andrea, gracias por la invitación. Bueno, falta cerca de un mes, ¿cierto? Y la pregunta primero es si se está a tiempo para hacer una preparación o esto tiene que comenzar mucho antes. Eso depende mucho de la distancia en que estemos preparando. Para correr 10 kilómetros probablemente en un mes podamos mejorar nuestra capacidad física. Sin embargo, si estamos pensando en correr 42 kilómetros o incluso los 21, puede que estemos un poquito tarde. Uno de los principales errores que cometen los deportistas es tratar de, en las últimas semanas, aumentar mucho la carga de entrenamiento, aumentar mucho la exigencia de cada entrenamiento, lo cual pone en riesgo que puedan aparecer algunas lesiones por sobrecarga. Claro. Algunas fracturas por estrés, algunas lesiones musculares o incluso algunos tendones. Incluso pone en peligro el que ese deportista pueda participar en la carrera. ¿Y cuál debería ser el timing para una persona que va a hacer lo máximo, que son los 42 kilómetros? ¿Cuánto tiempo antes debiera comenzar una preparación, aunque sea una persona que tenga entrenamiento permanente, pero no para correr la maratón, obviamente? Sí, lo ideal para prepararse para 42 kilómetros es por lo menos partir entre 4 a 6 meses antes. ¿Por qué tanto tiempo? Se preguntarán mucho. Porque tanto la parte muscular como la parte cardiorrespiratoria necesita irse adaptando de manera paulatina. Y toda esta adaptación demora varias semanas, incluso meses en producirse. Por lo cual todo deportista que quiera participar o proponerse correr 42 kilómetros debería ya planificárselo para el próximo año. Ir planificando de manera ordenada, de manera muy planificada, para que toda esta adaptación sea de manera paulatina y tenga un menos riesgo de lesiones. ¿Cuál debería ser entonces los elementos de un entrenamiento para una maratón de estas características y considerando los plazos que mencionaba? Porque va mucho más allá de salir a correr, sabemos, ¿no? Tiene que ver con una preparación muscular, son varios los elementos que se tienen que considerar. Justamente, muchos deportistas, muchos runners, muchos deportistas que corren o se están preparando para maratón, creen que el entrenamiento solamente es salir a correr. Claro. Y ahí eso es el principal error. Como todo deporte, no solamente hay que trabajar el correr, la parte de resistencia cardíaca, cardiorrespiratoria, sino también hay que hacer trabajo muscular, especialmente de extremidades inferiores, hacer ejercicios de flexibilidad, de equilibrio y de coordinación. Hay que tratar de ir viendo todos los factores que influyen en el éxito de una carrera. También hay que ver factores como la hidratación, tema nutricional, que es muy clave y que muy pocos deportistas se preocupan de eso. Tú sabes que hay muchos deportistas que utilizan mucha ropa, indumentaria y mucha moda, usan medias de compresión, usan calzado que están más o menos a la moda, que muchas de estas cosas no tienen mucho sustento que pueda aumentar el rendimiento. Sin embargo, hay muchos aspectos médicos o de entrenamiento que sí impactan directamente a la hora de correr. Te pongo un ejemplo. Un 30% de los deportistas, de todos los deportes, incluidos los runners, tienen asma por ejercicio, por ejemplo. Entonces, ese 30%, de hecho, de los 28.000 competidores que van a competir este próximo 3 de abril, tienen asma. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa asma por ejercicio? Pasa que uno conoce el asma alérgica, que es la habitual. Que es la habitual, que normalmente lo desarrollan los niños, ¿no? Justamente, el asma inducida por ejercicio, que el nombre correcto es hiperreactividad inducida por ejercicio, se produce porque cuando nosotros estamos corriendo o haciendo cualquier tipo de actividad física, uno aumenta la ventilación pulmonar, hay mayor ingreso de aire. Ese ingreso de aire es un aire que es más frío y que seca la vía respiratoria. Cuando las vías respiratorias se secan y se enfrían, como respuesta natural se contraen, como una respuesta de defensa que tiene nuestro cuerpo, lo cual hace que ingrese menos aire, por lo cual como entra menos aire, entra menos oxígeno y nos cansamos mucho más. Y eso es peligroso también. Y una persona con falta de oxigenación necesaria en una competencia de las características de una maratón puede significar finalmente un problema de salud. Sobre todo si ya hay otras enfermedades adicionales. Por ejemplo, nosotros como Universidad Católica estamos a cargo de varios eventos deportivos. Uno de ellos el Ironman de Pucón, teníamos lo que era la ATP de Viña. Pero la Maratón de Santiago para nosotros es un desafío mucho mayor porque la cantidad de personas que participan es mucho mayor y en ese universo hay deportistas entrenados con mucha cultura deportista, pero también hay mucha gente que está partiendo en el tema del running y ellos no están muy informados y eso es el principal foco de atención para nosotros como equipo médico. Es lo más riesgoso. Ya que cualquier problema de salud se puede desencadenar ante tanta exigencia. Claro, porque hay quienes dicen, no, yo tengo
yo corro normalmente, yo creo que me la puedo, pero no hace ningún tipo de preparación previa y eso obviamente puede tener efectos importantes. Mencionaba lo de la alimentación y me parece que eso también hay que hacer un punto, ¿no? ¿Cuál debería ser la alimentación ideal para una persona que se está preparando para un evento de estas características? Y también, ¿debiera comenzar con ese nivel de anticipación del que estábamos hablando? La alimentación general, los meses antes y las semanas previas, la recomendación es que sea una dieta balanceada, con proteínas, con hidratos de carbono, ojalá con consumo de fruta y verdura, que debe mantenerse hasta más o menos el día miércoles o jueves previo a la carrera, 3 o 4 días antes, en donde hay que aumentar el consumo de hidratos de carbono. Los hidratos de carbono van a ser el combustible que nosotros vamos a quemar el día domingo. Ese aumento del consumo de hidratos de carbono va a tener su pic el día viernes, en que todas las reservas que nuestro músculo van a guardar para el día de la carrera tienen que llenarse de manera óptima. Ya. Y el día clave es el día sábado, el día anterior. ¿Por qué? Porque cualquier problema que tengamos el día sábado, ya sea cualquier transgresión alimentaria, cualquier cosa que comemos que nos caiga mal, o por ejemplo si comemos muchas grasas, va a repercutir directamente el día domingo. En el rendimiento del día domingo. Vamos a tener dolor abdominal, hinchazón. Si no llenamos de reservas de hidrato de carbono en nuestros músculos, nos vamos a fatigar antes, especialmente los 42 kilómetros. Entonces los días previos es la clave para el rendimiento que vamos a tener el día domingo. ¿Y qué pasa el mismo día de la carrera, el domingo? ¿Cuál debiera ser la alimentación de una persona? Obviamente el desayuno, ¿no? ¿Qué características debiera tener? ¿Será algo liviano? Ahí la gente también entra con algunas dudas. Sí, lo principal es programarse. Y la programación debe partir la noche anterior. Hay que asegurarnos de hidratarnos bien los días previos, no solamente en la carrera, sino los días previos, y programar la mañana de la levantada. El desayuno, por ejemplo, tiene que ser al menos 2 horas antes de partir la carrera. Si pensamos que los 42 kilómetros parten más o menos a las 8 de la mañana, implica levantarnos por lo menos 6 o 5 de la mañana, para que los alimentos, el desayuno que comamos, ya esté absorbidos en el momento de partir. Si no están absorbidos, si nos atrasamos, nos quedamos dormidos, por ejemplo, vamos a comer un desayuno muy rápido. Claro, ahí en el camino como alguna cosa rápida pensando que con eso ya va a ser suficiente. Sabemos, por ejemplo, que cuando hay alimentos en el estómago, cuando nosotros estamos corriendo, la sangre está en los músculos. El cuerpo se olvida un poco de la parte digestiva, entonces no absorbe los nutrientes. Entonces, cuando estamos corriendo, estos nutrientes, por más que lo hayamos comido, no se van a absorber. ¿Y qué va a generar? Va a generar fatigabilidad, va a generar deshidratación, porque tampoco va a alcanzar a absorber el líquido, y vamos a tener problemas de fatigabilidad, de desmayo, incluso golpes de calor, incluso condiciones graves que nosotros nos ha tocado atender en versiones previas. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes durante y después de la carrera que presentan las personas que corren una maratón? Hay consultas bien simples, por así decirlo. De hecho, el principal motivo de consulta, aunque no creas, son las lesiones en los pezones, porque hay muchos deportistas que corren con polera nueva, con zapatilla nueva y no la prueban. El roce. El roce. Entonces el roce, como no han probado la polera, una cosa muy simple, claro, genera lesiones y van a nuestras carpas con sangramiento, con heridas, con ampollas en las piernas porque no prueban las zapatillas. ¿Y qué se hace? ¿Eso debiera ser toda ropa que yo ya he utilizado? O sea, cosas que he probado antes, ¿nada nuevo el día de la carrera? Lo ideal es no hacer nada nuevo, no innovar el día de la carrera. Por lo menos entrenar un par de veces con el vestuario que vamos a utilizar. Otro punto muy importante es que el entrenamiento ojalá sea en las mismas condiciones que se va a producir la carrera. Lo habitual que uno ve, por razón de trabajo, que los deportistas entrenan muy temprano o muy tarde, ¿ya? Claro. Que son temperaturas bajas, temperaturas agradables, pero la Maratón de Santiago, gran parte se realiza 10 de la mañana, 11 de la mañana, incluso los últimos van llegando 1 a 2 de la tarde, con altas temperaturas. Que en abril todavía puede tener temperaturas más probable que estemos en altas temperaturas, entonces el cuerpo no está adaptado porque nunca han entrenado a 25, 28, 30 grados. Y eso genera que haya más desmayo, dolor de cabeza, y ese es el motivo de consulta más grave, por así decirlo. Deshidratación, dolores de cabeza. Incluso hemos tenido casos de golpes de calor, que son cuando la temperatura corporal aumenta por sobre los 40 grados, y el extremo de gravedad, que esperamos que este año no ocurra, que no ocurre cada 1 o 2 años, que son las muertes súbitas, son paros cardíacos. El año pasado tuvimos una, que afortunadamente llegamos a tiempo y pudimos reanimarlo de manera oportuna, y este deportista ahora está vivo. ¿Y hay manera de detectar un problema de esas características antes de, o sea, un examen médico es suficiente para determinar si una persona puede enfrentarse a esa situación o no hay cómo? Sí, los deportistas por naturaleza, como son habitualmente personas jóvenes, sanas, que hacen deporte, se sienten sanos, por lo cual no van mucho al médico, no se hacen chequeos preparticipativos. La recomendación general es que se hagan chequeos, ya que el examen médico habitual, que nosotros como médicos, claro, internistas, el examen no deportivo, no se centra en temas deportivos o parte cardiovascular.
Es muy distinto el funcionamiento que tenemos nosotros ahora que estamos sentados en reposo a cuando estamos corriendo, cuando el gasto cardíaco aumenta muchas más veces del reposo. Y ahí es donde aparecen enfermedades que a lo mejor en reposo no se manifiestan, pero sí se manifiestan ante la alta exigencia. Por eso es importante consultar con algún médico, ojalá vinculado con el deporte, con la medicina deportiva, para poder detectar estas enfermedades ocultas, muchas veces congénitas, que no se han demostrado a tiempo. Exacto. Por último, al término de la carrera, porque uno cree que la preparación es solamente antes, ya se preocupa de lo que pasa durante, pero después de la carrera tiene que haber, me imagino, todo un proceso para recuperarse, para que el cuerpo vuelva a funcionar de manera normal. ¿Qué es lo más recomendable? Sí, la recuperación post carrera parte inmediatamente al cruzar la línea. Ya nosotros tenemos como equipo de médicos de la Católica una carpa justo al final de la meta, en la línea de la meta. Y muchos deportistas cuando corren paran a sacarse fotos, a abrazarse. Claro. Y cuando uno para de manera brusca, toda la sangre que durante toda la carrera estuvo bombeada por los músculos de las piernas, el músculo deja de funcionar y toda la sangre se va hacia las piernas por una cosa de gravedad. Por lo cual aparecen mareos, vómitos y no es raro que nosotros tengamos que levantar muchos deportistas desmayados justo después de la carrera. Por eso la recomendación inicial es mantenerse caminando, tratar de mantener la hidratación, tratar de reponer la cantidad de líquidos perdidos, ojalá con bebida isotónica, con agua, de manera, pequeñas cantidades, pero de manera constante. Y tratar de alimentarse con fruta, reponer los hidratos de carbono, usar comidas que nos puedan recuperar de todo el gasto perdido. Y toda esta recuperación no termina el mismo día de la carrera. Nuestro riñón, que es el órgano que nos regula la cantidad de líquido, se demora entre 2 a 3 días en reponer la cantidad de agua, por lo cual hasta el día miércoles de la semana siguiente debemos mantener. Va a haber todavía efectos. ¿Algún tipo de masaje se recomienda para lo que es el tema muscular? Sí, lo ideal es primero elongar. Al terminar, después de esta caminata que yo decía, luego de terminar, elongar las principales articulaciones. En caso de que haya mucha contractura muscular, que puede ser el caso por la alta temperatura, por la fatiga muscular, tratar de hacer masaje, elongación. Y el día siguiente, donde vienen los dolores musculares después del esfuerzo, lo importante es no parar. Lo ideal es hacer un trote suave, incluso puede ser hasta una caminata, para que todos los desechos que se acumularon en nuestros músculos por la alta exigencia se puedan ir eliminando. Y en ningún caso parar, porque ahí es donde aparecen los dolores musculares. Bien, pues Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Súper interesantes los consejos entonces para todos los que van a participar en esta maratón. Que estén muy bien, muchas gracias. Gracias. Chao. Seguimos avanzando con otras informaciones. La Corte de Apelaciones de Temuco ratificó la